Hello guys. Yesterday we are working with the page number 110, 110. And digo ayer porque ayer ya no les alcancé a subir el video, but here it is para si alguno tiene alguna duda. We are going to watch this video about Ellie. Vamos a revisar qué fue lo que ella hizo. Okay, so let's go. Okay, you have to pay attention para después poder unir esas oraciones. We have to match What them. are you going to do for the Eco Warrior Challenge, Ellie? I'm going to plant some plants. What are you going to plant? I'm going to plant flowers. I'm going to put them around the clubhouse. I want to get more bees and butterflies here. That's great, but we don't have a yard. Where are you going to plant them? I'm going to plant them in pots. What pots are you going to use? I'm going to use these old plastic bottles. I don't want to waste them. Here's one I did yesterday. Good idea. You're going to plant flowers and reuse plastic trash. Yes, I'm going to save rainwater as well for the plants. I'd like to win the competition. Wow. What's Yara going to do for the competition? She's going to recycle trash. Oh no, Snowball! I don't want you to eat them. I'm not going to put my plants near the rabbits. Okay. Good. Now we can go and match the sentences. We have them here. Oh, no. Ok, así como lo tienen ustedes. Hay que decidir qué es lo que van a hacer, lo que está haciendo Ellie. ¿Qué fue lo que hizo? Plant flowers, plant trees, reuse plastic bottles. Ok, todas las que vean pueden escogerlas. Dice, listen again, read and match, activity number 2. Aquí es donde tenemos que unirlas. Ok, pero es del mismo video, es donde van a sacar esto también. What are you going to? ¿Cuál de estas irá? One con B, one con C, one D. Hay que unirlas, ¿ok? Y por último, for the last part, vamos a regresar a nuestra canción, ¿ok? A la canción que tenemos al inicio para ver cuáles son las action words que tenemos después de este verbo, going to, ¿ok? Entonces déjenme regreso a la canción, que la tenemos aquí, y aquí vamos a ver esto. ¿Cuáles son las que están después? Going to, save, ¿ok? Es una acción, es una palabra que indica que vamos a hacer algo, save. Going to clean up, going to recycle, going to plant, ¿ok? Aquí tenemos otra, going to be, ¿ok? Eco Warriors, pero puede ser I'm going to be, yo voy a ser, ¿ok? Así que esa es la última actividad, hay que encerrar cuáles son las palabritas que tenemos después de ese verbo going to, que es el que vamos a estar utilizando para el futuro, future with going to, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta unidad. Así que, bueno, esos son los ejercicios que estuvimos haciendo el día de ayer. Nos vemos entonces el miércoles, Wednesday, o sea, hoy. Así que nos vemos en un ratito. Bye, bye.